8:47 de la mañana, comienza ya nuestra tertulia. Paco Rosell, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rosana. Tomás Cuesta, buenos días. Buenos Raúl días. Vilas, buenos días. Y Daniel Muñoz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mirad lo que me acaba de llegar. Manual de convivencia de Juan Manuel Moreno. Hay que leerlo. La vida andaluza. No, la vía andaluza, no la vida andaluza, la vida andaluza. No, para las asociaciones de vecinos viene muy bien. Yo creo que se lo debían regalar. Qué malo eres. ¿Por qué? Qué malo eres. Bueno, habrá que echarle un vistazo. Ayer lo presentaba Carmen Morodo en Sevilla, si no estoy equivocada, y bueno, hemos metido antes una declaración del presidente andaluz diciendo que claro, que todo el mundo sabe, bueno, pues el estilo de política que a él le gusta desarrollar, en donde el diálogo, la tranquilidad, la mesura, bueno, pues están presentes. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Arrojaré a los tibios de mi boca. Bueno. Primero lo leemos y luego comentamos, ¿vale? Yo me lo voy a leer, me lo voy a leer, sí, de verdad. Eso es profesionalidad. No, oye, hay que leer todo. Lo que pasa es que el título apunta alto, parece una réplica al manual de resistencia de Pedro Sánchez. Hombre, yo creo que eso nadie... Y hay que verlo también en ciertas claves que van más allá de Despeñaperros. Por cierto, o sea, ¿tú crees que es una agudeza el título? No es una agudeza, es una declaración de intenciones dentro de... No deja de ser un tópico el título, pero bueno, establece su relación con Pedro Sánchez directamente. Quiero empezar por el Tribunal Supremo, porque además nos vamos a ir enseguida allí, pero antes, por no desperdiciar la percha que nos da el libro de Moreno Bonilla, sí que me gustaría saber vuestra opinión, por qué pensáis que ayer en esa ejecutiva, en esa reunión de la Dirección Nacional del Partido Popular, solamente un dirigente autonómico se presentó en la cita, fue el presidente murciano, López Miras, y el resto se ausentó, como sucedió prácticamente igual el otro día en esa especie de, bueno, está mal que lo diga funeral laico, ya sé que no es correcta la expresión, en ese acto de homenaje a las víctimas que se desarrolló en Valencia, ¿no? A mí me parece bastante importante, ¿no?, esa ausencia de prácticamente todos los presidentes autonómicos ayer. Yo creo que ya estaba un poco descontado todo, ¿no? Después de un fin de semana en que hubo muchas llamadas y mucho intercambio de información entre ellos, estaba descontado que se iba a producir la decisión de Mazón, ¿no? Que es una decisión de una dimisión que tiene todo el sentido, que tenía que haberse producido antes, pero bueno, han fallado los cálculos, tanto el del propio Feijóo, la idea de que aguantara un poco Mazón para que no capitalizara él en exclusiva la responsabilidad de la Dana, porque es verdad que Mazón es responsable, pero no es el principal responsable. Y por otro lado, la idea del propio Mazón de creer que podía aguantar y que el tiempo olvidaría, y por aquello del que el resiste gana se produce, pero bueno, no sabía realmente Mazón cometió un error de partida, perdió la batalla política desde aquel día, lo hemos comentado muchas veces aquí en este programa, el día que recibe a Pedro Sánchez. En ese sentido se rinde a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez es un escorpión que lo destroza, y lo que hemos vivido ayer fue una anatomía de una autofagia, un proceso de autofagia del propio presidente Mazón. Y ahora, claro, es verdad que se está convirtiendo en un país en que no se asumen las responsabilidades políticas. Ya él ha asumido, y las responsabilidades políticas también están en otros ámbitos que fueron más responsables. Ahí no parece que tenga mucho sentido que Mazón se vaya a su casa, que debe irse, y que la señora Rivera pues esté viviendo su sinecura en Bruselas, teniendo en cuenta que durante aquellas semanas ya se apartó preparando su examen en Bruselas, pero es que antes no hizo el trabajo previo, porque la Dana efectivamente llovió como nunca, pero las consecuencias fueron unas infraestructuras y una política hidráulica que favoreció todo eso. Bueno, y una desinformación, porque tampoco efectivamente, información ni por parte de la Confederación ni de la Confederación y la EMET, que son de su responsabilidad, y bueno, y luego también está el ministro del Interior, que es clarísima la ley, que dice cuando se produce una catástrofe de esta naturaleza y afecta además a más de una comunidad, como en este caso fue Andalucía y a Castilla-La Mancha, debe de declararse el estado de emergencia. Sánchez prolongó efectivamente su estancia en la India y dijo aquello tan sonoro de si necesitan ayuda que me lo pidan. Y la propia ministra de Defensa también se mostró muy retrasando la llegada del ejército, incluso encarándose con algunos vecinos. Pero lo cierto es que
y acabo, es que digamos el galgo de Paiporta se ha comido a la liebre de Mazón, y esta es la consecuencia. Y claro, cuando el relato político está por encima de lo que realmente sucede, pues este país tiene un serio problema, pero lo estamos viendo ahí en el Supremo y en otros muchos aspectos. Y lo está por encima, lamentablemente, porque ayer no era un día fácil para los varones del PP para atender a los medios en la Puerta de Génova. No tendría por qué ser difícil, porque si argumentasen lo que acaba de explicar Paco, que aquí las responsabilidades no solo recaen en Mazón, sino que hay, yo creo, responsabilidades más claras, porque por mucho que se empeñen, no se puede establecer una relación causa-efecto entre que Mazón estuviese o no en el servicio de emergencias y lo que pasó, pero sí se puede establecer una relación causa-efecto entre las obras que se suspendieron en el Barranco del Pollo y lo que pasó, porque lo que pasó es que se formó allí una especie de presa que al reventar fue un tsunami, que todos vimos que eso no fue una riada normal, no fue una riada causada únicamente por las lluvias, sino por el abandono de la cuenca del río, y eso tiene una responsable, que es Teresa Rivera, que no solo no ha asumido una responsabilidad, sino que ha sido premiada con una patada hacia arriba a Bruselas, con un puestazo y un sueldazo impresionante. Entonces, pues claro, si el PP o sus dirigentes estuviesen dispuestos de una vez a rebatir los relatos, como se dice ahora, que se imponen desde los medios de izquierda, pues ayer incluso podría haber sido un día para presumir, pero me da la impresión de que ellos pensaban que era un día difícil para dar explicaciones. Lo que contagiaba, quiero decir, ese es el problema del Partido Popular, es que cuando hay una situación de peligro, cada uno tira por su cuenta. Y eso quizá es una falta de liderazgo del señor Feijóo. Eso a Aznar no le hubiera ocurrido, quiero decir. Bueno, a Aznar también le ocurrió. Bueno, El problema del PP no solamente de liderazgo, es que el PP no sabe que las cosas no son como son, sino como parecen que son. Y eso se llama relato, batalla política. Y una agitación y propaganda. Exactamente. Es decir, entonces, yo ayer, es decir, el discurso de... Estuve oyendo el discurso de Mazón, como aquí, que lo estoy oyendo en la tertulia. Y después puse y me pareció un desastre. Es decir, Mazón es el mayor enemigo de sí mismo. Es decir, tú ayer tendrías que haber glosado el dolor de las víctimas y luego el tuyo. Tú no puedes decir, es que yo ya no aguanto más, oiga, que hay 240 familias que ya no aguantan más de toda esta historia, aunque estén dirigidas, no voy a decir manipuladas, pero estimuladas para ir contra este señor. Pero es que él no tienen, es incapaz de trascender el momento, de poner alguna emoción. Es muy, muy plano y muy... Pero cuando después de esto puse Televisión Española, casi me pongo a favor ya de Mazón, porque lo de la cacería, o sea, las masas, si el siglo XX fue el siglo de las masas de acoso, de las masas de captura, de combate, de todo, este es el siglo de las masas mediáticas. Era brutal. Y entonces, ante esa avalancha, realmente decías, bueno, el pobre Mazón es una persona... Es que no puede bueno, a mí lo que más... El doble rasero, la doble vara de medir. Porque, por ejemplo, de Paje nadie dice nada. Y en Letur, en términos relativos, murió mucha más gente que en Valencia. Porque en Letur, que es un pueblo pequeñísimo, hubo 8 muertos sobre una población muy pequeña. Entonces, yo no voy a decir que la culpa de eso sea de Paje, pero me parece que, y esto lo llevamos sufriendo años o décadas en España, el doble rasero... constante para medir, ya sea una tragedia, ya sean casos de corrupción. Pero eso es como en el ciclismo, hay unas dificultades que tienes que aceptar. Ese es el campo de juego. Es el campo de juego que venimos viviendo desde el Prestige, lo vivimos en el 11M, lo hemos vivido la explosión en Asturias. ¿Quién está pidiendo responsabilidades al gobierno autonómico cuando hay unas irregularidades gravísimas? Nadie pide responsabilidades, pero ese es el terreno de juego que se marca, y es el terreno de juego que ha favorecido también el Partido Popular. Quiero decir, Televisión Española ahora mismo, que hay que decir que precisamente el día de la Dana, no se suspendió el pleno
nos suspendió el pleno, entre otros, como dijo una dirigente, una diputada de Sumar, porque nosotros no estamos para quitar barro, sino que estamos para aprobar leyes como la toma y el control de Televisión Española. Eso lo transmitimos nosotros en directo aquí en el programa. Eso lo tienes. Entonces, esa es la dificultad que tú tienes que afrontar. Pero fíjate, Paco, que ayer, hablando de Televisión Española, ya que lo contábamos en directo, justo coincidía además, porque ayer era un día como muy coincidente. Es más, hasta el simple hecho de la reunión del Partido Popular con la cuestión de Mazón, con la cuestión del Tribunal Supremo, dio lugar luego a muchas especulaciones dentro del partido, porque no se podía haber esto hecho en otro momento, no se podía haber anunciado. Bueno, ayer en Televisión Española, mientras estábamos dando aquí la información de Mazón, el titular que llevaban, porque estaba declarando también la periodista Maribel Vilaplana en Catarroja, era la declaración más esperada. Maribel Vilaplana. No, hombre, la declaración más esperada es la del Tribunal, del Tribunal Supremo con el Fiscal General del Estado. Pero nadie ha dicho en voz alta que es el ejemplo de machismo más total, absoluto, más vergonzoso. Si esa chica fuera contrahecha, fea, no pasaría nada. El problema es que es agraciada. O como decía yo ayer, si en vez de llamarse Maribel, se llamase Francisco José. En fin, nos vamos a ir al Tribunal Supremo. Allí está Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, estamos a una hora de que comience la segunda sesión en el Tribunal Supremo de ese proceso contra el Fiscal General del Estado. Cuéntanos, ¿qué es lo que está previsto para el día de hoy? Bueno, pues hoy es la segunda sesión, Rosana, después de el inicio de ayer, ¿no?, que fue bastante intenso y por momentos también bastante tenso dentro de la sala. Y hoy, pues en esta segunda sesión, la mañana, digamos que va a ser algo más light, más tranquila, porque comienza con las declaraciones de la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Edo, y el jefe de comunicación de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral. A continuación, pues van a declarar otros dos fiscales como testigo, Diego Lucas y Esmeralda Rasillo, y el plato fuerte sin duda pues va a ser ya por la tarde cuando declare el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, así como Francesc Vallès, el que fuera jefe de la oficina de Moncloa del Partido Socialista, y por supuesto a continuación el protagonista de esta historia, Alberto González Amador. Y a posteriori, ya para cerrar la tarde, si es que da tiempo, pues declararía también su abogado Carlos Neira. Con lo cual, la verdad es que se espera que por la tarde es donde vaya a haber pues toda la carne en el asador, y por la mañana yo creo que el foco se va a poner especialmente en lo que pueda decir la directora de comunicación, Mar Edo. Respecto a Íñigo Corral, que es el jefe de comunicación de la Fiscalía de Madrid, pues es, digamos, otro de los héroes, entre comillas, de esta historia, porque él fue la persona que, estando en el Departamento de Comunicación, se negó, bajo su responsabilidad, a emitir esa nota informativa que finalmente pues fue emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid de Pilar Rodríguez, y en la cual pues se pusieron frases textuales de los correos electrónicos de la negociación reservada entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto. Íñigo Corral dijo que él dimitía, pero que no pensaba, bajo su responsabilidad, emitir esa nota informativa porque ya sabía de la gravedad que iba a suponer. Siempre me estás contando esto y siempre pienso, hay algún funcionario, algún técnico que tiene una posición heroica, ¿no? Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, también en los informes de la UCO, con toda la negociación de la cuestión de las mascarillas. Hoy, por ejemplo, nos vamos a Canarias y allí surge una técnico que dice, ojo, que esta no es la mejor oferta que nos están presentando, y además es que tiene una serie de carencias, ¿no? Ayer la sesión, como comentabas, muy interesante, escuchamos a los fiscales y sobre todo hay dos declaraciones, ¿no? La primera de ellas, el señor Salto, el fiscal Salto, que es este señor al que extrajeron del Metropolitano cuando estaba jugándoselo todo el Atlético de Madrid, y es cuando él explica además cómo lo hace, ¿no? Yo, claro, notaba que me preguntaba, que había mucho interés en este proceso, y claro, yo pregunté, pero ¿a qué se debe? Y luego el titular de hoy prácticamente en muchísimos periódicos, que es ese titular de la fiscal Lastra, cuando le dice al fiscal general del Estado, lo has filtrado.
Sí, efectivamente, Rosana. Ayer pues fue una jornada pues bastante intensa con esas 3 declaraciones. Por un lado, la del fiscal Julián Salto, ¿no?, que dejó claro que obviamente el interés que había en el caso de Alberto González Amador es que se enteraron en la Fiscalía que era la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Era el único interés que tenía esta historia de un presunto fraude fiscal que en la mayoría de los casos acaba con un pacto de conformidad y ni siquiera llega a juicio. Pero claro, la cosa se complicó cuando de repente se enteraron pues que era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y luego pues 2 declaraciones a mi juicio claves en este juicio, y fue por un lado la de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, alias fiscal Cianuro, y por otro lado por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ¿no? Por un lado vimos a una Pilar Rodríguez muy pero que muy tensa, por momentos dubitativa, pensando mucho las respuestas, especialmente indignada porque le hayan llamado la fiscal Cianuro, ¿no? Incluso pues arremetía contra Ayuso, contra la prensa, contra el instructor, contra la sala de apelación del Supremo, una fiscal muy indignada. Y por otro lado pues encontramos a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que como Íñigo Corral pues fue pues la otra heroína de esta historia, y ella desde luego pues se negó a entregar pues esos correos electrónicos que solicitaba con tanta celeridad, ¿no?, el fiscal general del Estado, porque se olía ya que lo que iban a hacer era filtrarlo, como así sucedió, y nos dejaba pues con una declaración muy solvente, muy espontánea, le salía natural, no tenía que pensar las respuestas, pues nos dejaba uno de los titulares del día, como decías, y es cuando se le dirigió, ¿no?, directamente a Álvaro García Ortiz en la mañana del 14 de marzo de 2024, y dijo, pues los habéis filtrado vosotros, ¿no? Y la contestación del fiscal general, eso ya no importa. Bueno, pues yo creo que ese es uno de los titulares clave que dejó ayer la sesión. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos tengas que contar desde el Supremo en esa segunda sesión, sobre todo por la tarde, como nos acabas de explicar. En fin, mucho ánimo, Miguel Ángel, y da saludos, por cierto, gracias a Patricia Rossetti de nuestra parte, que ya he visto que volvéis a compartir mesa. Sí. Mi compañera de mesa del juicio, ahora se lo digo. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Bueno, Raúl, ¿tú cómo viste la sesión de ayer? La verdad es que escuchar a los fiscales es tan ilustrativo, ¿verdad?, de cómo funciona la Fiscalía y este fiscal. Las declaraciones de Salto y Lastra fueron demoledoras, no dejan lugar a dudas. Aquí es evidente que esto es una maniobra política contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si no, como acaba de decir Miguel Ángel, si el afectado, el investigado o el que haya cometido el fraude no fuese la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un pacto de conformidad es absolutamente habitual. Este argumento que dicen, no, es que había que desmentir el bulo como si fuese algo negativo, un pacto de conformidad, o como si implicase complicidad con el delito por parte de la Fiscalía, cuando es algo que se hace de manera habitual y más en delitos de este tipo. Aquí la cuestión es que se quería utilizar esto. Además hay que recordar el momento en el que se producía todo, que es cuando empezaban a aparecer los escándalos de Begoña Gómez y de la familia del presidente del gobierno, para tapar o para contrarrestar esas informaciones. Se vio la oportunidad de ir a por la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el fiscal general del Estado todo hace indicar, lo dice la señora Lastra o lo dice el fiscal Salto, no lo digo yo, que fue que participó de esa operación, de esa cacería contra Isabel Díaz Ayuso, con lo cual lo asombroso es que no haya dimitido todavía y que tenga las santas narices de presentarse encima togado en el juicio. El fiscal Salto además dice, es que el caso no tenía ninguna enjundia, por eso el estallo que le llamaran es uno más de cientos. Además, yo creo que ni siquiera había delito en ese momento. Hay una irregularidad que, si no la subsanas, puede ser acusado de un delito. Pero si la subsanas, creo que no es. Y bueno, quiero decir, yo creo que eso lo aclara todo, al margen de lo que sufrió este señor, porque sacarte del fútbol cuando vas ganando al Inter de Milán, no al Milán, no al Milan, sino al Inter. Que es diferente. Que es diferente, sí. Y se odian unos como unos a otros. Real Madrid y el Atleti. Bueno, eso es un delito de lesa humanidad que debería pagar este señor. Yo como atletista lo digo, vamos, yo no se lo perdonaría en la vida, que los pocos momentos que tenemos de felicidad que te lo arrebaten. Bueno, y luego la fiscal Lastra fue absolutamente determinante, es decir,
ya sabía lo que iban a hacer, sabía perfectamente que lo habían filtrado ellos y para qué. Es decir, y luego, pues evidentemente, los que entendían el asunto, que es el encargado de prensa, que me extraña que sea funcionario, que lo cual da más valor, porque normalmente los responsables de prensa no suelen ser funcionarios porque es un cargo de confianza que vas cambiando en función... Bueno, pero sin embargo hay responsables de prensa que sobreviven y que pasan las glaciaciones y continúan ahí. No son a lo mejor funcionarios, pero es verdad que... que es cierto. Cambia de manos la institución y continúa. Y en este caso es posible que lo sea, pero normalmente digo que tiene mayor mérito. Los testimonios de ayer fueron muy importantes, no solamente porque pusieron de manifiesto una operación de Estado para destruir una adversaria, sino también porque quebranta un derecho de defensa, que fue precisamente el que sacó de la carrera judicial al juez Garzón. Hay que recordarlo en su día. Por tanto, estamos hablando de temas importantes. Pero junto a los testimonios que se produjeron ayer, que avalan un poco la hipótesis, y sobre todo el testimonio de la jefa superior de Madrid, de Pilar Rodríguez, diciendo, oye, no, es que yo puse lo del cianuro porque estaba... Es decir, usted una persona que ejerce un puesto del Ministerio Público no puede guiarse por un cabreo personal. Entiéndame. Es decir, usted no puede trasladar una actuación judicial o un comportamiento en función de su estado de ánimo. Pero eso revela un poco la situación que estamos. Y ayer yo creo que hay otras cosas muy importantes que se produjeron. Un intento de asalto, de imponer al Tribunal Supremo, porque aquí lo que estamos es un intento de decirle al Supremo, usted no es capaz de condenar a un fiscal general del Estado. Usted no es capaz de condenarlo. Está por encima de la ley. Y el hecho de que el fiscal general del Estado, en lugar de sentarse en el banquillo, estuviera acompañando al resto de fiscales, que fueron sus subordinados, que entrara por la puerta principal, que fuera despedido de la sede de la Fiscalía General del Estado por un grupo de fiscales de la asociación progresista, de la que forma parte una asociación minoritaria que ha tomado toda la cúpula de la carrera judicial, es un enorme grave, porque estamos en un proceso en el que el Ministerio Público ya ejerce como se ha militarizado al servicio de una causa, al servicio de un partido y al servicio de un presidente del incluso gobierno. Si me apuras, Paco, la propia vestimenta, ¿no? Porque es cierto que él iba con el traje, ¿no? Con las puñetas de fiscal general, ¿no? Efectivamente. Sí. Entonces, eso es la gravedad de lo que sucede. Ustedes no están... De hecho, algunos de los argumentos de la defensa del propio fiscal general del Estado ya estaban mirando al Tribunal Constitucional. Claro. Es decir, sea lo que salga de aquí, el Tribunal Constitucional nos va a dar el amparo y si no ya obtendremos por la vía del indulto, por la vía de la amnistía, cualquier otro procedimiento. Es la destrucción del sistema y cómo la corrupción sirve para proteger y cohesionar políticamente al Ministerio Público, que abandona su condición de tal y está al servicio de una Eso es la gravedad. Siempre al fiscal general. La gravedad del momento. No a la institución. Ellos pretenden que sea la institución para ir al... La puesta en escena es al fiscal, que es el primer fiscal en la historia de España que se junta, pero no solo de España, de cualquier democracia. Esa es la enorme gravedad. Frente a eso quieren darle la vuelta, intentando rendir al Supremo y que el Supremo no condene al propio fiscal, y de ahí las presiones. La puesta en escena es la misma del que utilizaron los golpistas catalanes. Es decir, se está jugando a la Generalitat, no a nosotros. Exactamente la misma, es lo que tú dices. Y es igual, los aplausos, la solemnización del asunto. Es más, el propio fiscal general del Estado ha recurrido como abogada a una persona que fue abogada del Estado en ese proceso, que hizo todo ese tránsito favoreciendo la amnistía a los golpistas. Daniel Muñoz, le quería preguntar, primero, es verdad que la cuestión del fiscal general del Estado están prácticamente en todas las portadas de los periódicos, se impone, digamos, a la salida de Mazón, ¿no? Que era una de las grandes cuestiones también en el día de ayer. Hoy nos lo contaba Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, es como el plato fuerte, digamos, junto con la propia pareja de Isabel Díaz Ayuso, ya por la tarde. No sé si ha trascendido algo de la estrategia que podría tener Miguel Ángel Rodríguez, que por otro lado es un personaje, bueno, pues todos le conocemos, ¿no? Pues muy particular. Siempre da fuego.
Siempre da juego, efectivamente, dará muchísimos titulares. No sé si ha trascendido. No ha trascendido nada al respecto, pero sin lugar a dudas es un interrogatorio, es una testifical que, bueno, que ha despertado mucho interés, sobre todo también por lo que dijo durante la fase de instrucción. Recordemos que en su día se publicó en el diario El Mundo que era la Fiscalía quien le había ofrecido un acuerdo de conformidad a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Luego se desmiente. Hay gente que dice que es Miguel Ángel Rodríguez quien está detrás de esa filtración, con lo cual, bueno, pues ya digo que se espera con mucho interés la declaración que pueda prestar hoy. Hay que decir que no solo él, también va a declarar hoy la acusación particular, es decir, el novio de la presidenta madrileña y el abogado de Alberto González Amador. Como bien dices, hoy en las portadas de los periódicos, a excepción del País, que sigue abriendo la portada con Carlos Mazón, el resto destacan lo acontecido en la primera sesión. Más allá de las dos frases que ha destacado Miguel Ángel del testimonio de Almudena Lastra, yo quiero recordar también que ella ayer narró las presiones que recibió del fiscal general del Estado para publicar la famosa nota el día 14 de marzo de 2024. Ella se negó a estampar su firma en ese documento y, por otro lado, negó que sea una práctica habitual, a mí me parece un detalle también fundamental, negó que sea una práctica habitual borrar los mensajes cuando uno cambia de terminal, que es lo que hizo el fiscal general del Estado, no solo con los WhatsApps, también con los correos de su cuenta privada en la que recibe el correo que más tarde se filtra. Muy revelador, por supuesto, el testimonio de Julián Salto, cuando él dice que, bueno, le causó una enorme extrañeza el hecho de que mostraran tanto interés, efectivamente, por el expediente de un particular. Es en ese momento, días antes de la filtración, cuando le dicen que corresponde al novio de Isabel Díaz Ayuso. Claro, esto da pie a la siguiente pregunta. ¿Quién filtra que ese expediente obedece a Alberto González Amador o corresponde a Alberto González Amador? Porque esa información solo podía estar en manos de Hacienda. Y luego otro momento, que es el momento cianuro, donde la señora Pilar Rodríguez, trata de explicar lo que realmente ella quiso decir, y yo creo que ya ahí directamente se mete a filóloga. Yo decía que me recordaba mucho alguna secuencia que se vivió y escena que se vivió durante el juicio del 11M, y produce este momento. Yo no digo que quiero añadir más cianuro. Yo digo, dan ganas de poner un poquito de cianuro. Más es un adverbio que hace mucho daño y que no consta en mi mensaje. Pero lo señaló ahí el señor Hurtado en varias ocasiones y la sala de apelación sigue diciendo que yo dije, dan ganas de poner un poquito más de cianuro. No, yo dije, dan ganas de poner un poco de cianuro, porque no se puso cianuro. Solo un poco. Menos es más. Más mata, pero un poquito. Menos es más. Un poquito, quiere decir que no la quería rematar, más. quería simplemente matarla con el cianuro, ¿no? Que no llegaba a rematarla. Es que, de verdad, puede es ser que se refiera a que si dices un poquito más es que ya había cianuro antes. Claro, ¿no? claro, por eso. Bueno, eso pone de manifiesto que una persona que tiene esa forma de actuar no puede ejercer con la imparcialidad que exige la función de representarle el Ministerio Público. Claro, esa es la historia más allá, incluso de todo esto. Pero es que Dani decía, bueno, ¿y cómo sabían que era la pareja? Bueno, vamos a ver, no nos engañemos. Isabel Díaz Ayuso está siendo perseguida, rebuscada por su familia, sus padres, su madre, su hermano, etcétera, etcétera, y puede ser desde eso o cualquier cloaca. Es decir, a ella la están revisando de arriba a abajo, porque Sánchez considera que es su enemiga declarada y a eso ha hecho. Por tanto, a que no vamos a ocultar si ayer estamos viendo cuáles son las actuaciones de la cloaca del Partido Socialista, los métodos de actuación y los procedimientos de destrucción de jueces, fiscales, guardias civiles, etcétera, etcétera. Es que estamos en un mundo en el que la cloaca máxima de la Moncloa está expandida por todos los... Y efectivamente por aquellos que se señalan como enemigos declarados. Por esto es una operación de Estado. Esto, algunos medios que dicen, no, es una rivalidad entre fiscales. No. Pues en todo caso serán de unos fiscales que quieren preservar el Estado de Derecho y otros que lo quieren destrozar, ¿no? Eso hablamos de rivalidad, ¿no? La auténtica cloaca es la Moncloa. Vamos a ir luego a Moncloa, nos tenemos que pasar por la UCO también, vamos a profundizar un poco en esas pocas páginas que hemos conocido del informe sobre Ángel Víctor Torres, porque es mucho más amplio y además ya la policía ha advertido que, ojo, que tenemos 85 dispositivos que todavía tenemos que investigar. Sí, que faltan más informes. Y 1 millón de mails. Es que, claro, el trabajazo que esto... Sí, mucho tiempo, mucho trabajo, se necesita... Bueno, Colacel
para ellos, para la UCO, para los agentes que están investigando. Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy quiero hablar de la piel, pero desde un punto de vista integrativo. Es decir, quiero proponer a nuestra audiencia a que den un paso más allá y que cuando quieran cuidar del órgano más extenso, miren hacia el interior, no solo para cuidar la piel que vemos, sino también para cuidar los tejidos que envuelven todo el organismo, que también envejecen, aunque no lo veamos. Para los dos, para la piel que vemos y las estructuras que están en nuestro interior, la mejor fórmula es Colágeno Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra esos radicales que provocan envejecimiento prematuro y descolgamiento. El resultado, pues eficiencia contra el estrés oxidativo, dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista farmacéutico por Colágeno Antiox de Mundo Natural, también en el Corte Inglés, en las parafarmacias del Corte Inglés. Pueden llamar al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 914460000, en la web parafarmaciamundonatural.es, y si lo prefieren, sencillísimo, en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es radio. ¿Qué tal, Maya? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, los juguetes. Que sí, ya se ha terminado. ¿Cómo te gustan, eh? Halloween, ¿Cómo te gustan a ti? Siguiente parada, Navidad. El catálogo ya lo tenemos. Los niños ya han visto lo que quieren para Navidad. Y por suerte, para los que van a regalar, en Hipercor y en el Corte Inglés tienen todos los juguetes, ahora con un 25% de regalo, para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre, vale, pero solo hasta el 23 de noviembre. Además, van a encontrar sin problema todos los juguetes que no encuentran en otras partes, los más buscados, como la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kitty Secrets, el Tamagotchi Paradise, el temible dinosaurio T-Rex interactivo, el robot Titan Fury de Super Things. Juguetes, 25% de regalo en Hipercor y en el Corte Inglés, y con servicios como la reserva de juguetes, el envío a domicilio o la recogida en tienda. Además, los juguetes se pueden comprar en la tienda, en la web y en la aplicación. Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con la bolsa, el tiempo y la noticia de interés cultural de la 11. Es la mañana. Es radio. Son las 9:26 de la mañana, las 8:26 en Canarias. Vamos a contarles cómo está el tiempo, sin demasiadas novedades respecto al día de ayer. Eso sí, chubascos en el cuadrante noroeste peninsular, y además hay alerta amarilla o naranja en el litoral gallego y en el Cantábrico por viento. Mucha precaución. A esta hora en el centro peninsular estamos en el entorno de los 8 grados. Hoy vamos camino de los 19-20 grados. Una jornada muy agradable en la capital de España. En Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, 31 grados. No está nada mal. Allí sí en su verano eterno, y la mínima ya el pelotón del Pasmo, Soria y Teruel, 3 grados. Beatriz García, buenos días. Muy buenas. Bueno, explícanos, ¿qué es esto de Mutipi? Bueno, pues Mupiti, es que es difícil. Sí, para todos los autónomos esto les interesa. Llevan en Mupiti 77 años protegiendo a las personas y a los autónomos en concreto. Con su seguro de ahorro para autónomos pueden aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarse el 100%, y ahora además te recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte de la rentabilidad garantizada. Si eres socio, además del Club Libertad Digital, tu bonificación es aún mayor. Llama al 900-820-720 o visita mupiti.com. ¿Y la bolsa cómo abre? Pues el IBEX 35 ha amanecido en rojo, está perdiendo el selectivo madrileño un 1,5% en estos momentos, cotiza por debajo de los 15.800 puntos. La jornada de hoy la marca la presentación de resultados de Telefónica. Los inversores están muy pendientes de los números de la compañía, que ahora mismo está cayendo en bolsa un 9%. Y bueno, pues también acabamos de conocer los datos del paro y afiliación, que no son buenos, por mucho que nos cuente el gobierno ahora otra versión. Es cierto que la Seguridad Social gana casi 142.000 afiliados, pero sube el paro en 22.100 personas. Caen los contratos. Casi el 60% de los contratos indefinidos son a tiempo parcial o fijos discontinuos, o sea, completamente precarios, y el empleo público, pues como siempre, cogiendo fuerza. Muy bien, pues muchas gracias, Beatriz. Nos vamos a la noticia de interés cultural de la 11. Hoy tenemos que hablar de la mítica banda británica Radiohead, que actúa esta noche en el Movistar Arena de Madrid, en el primero de los 4 conciertos que tiene en la capital durante esta semana. El grupo que lidera Tom York cantará también el miércoles, el jueves y el viernes. Se estima que los 4 conciertos dejen en Madrid un gasto que supera los 2 millones de euros, la mayoría de ellos en restaurantes.
Me llega una noticia que está publicando el artículo 14 y además este creep viene muy bien para ilustrarla por debajo, y es que Pilar Alegría y Francisco Salazar comieron este lunes en un céntrico restaurante de Madrid. Y os acordáis que Francisco Salazar, expulsado del partido por sus actitudes machistas y impresentables ante determinadas mujeres dentro del grupo socialista. Y bueno, lo importante es que viene, aparte de la mesa que comparten, se la ve a la ministra muy sonriente porque hay una serie de fotografías que acompañan el momento. Es este feminismo de pacotilla de las socialistas, de las mujeres socialistas. Que se sepa, no hay ninguna denuncia presentada contra este señor. O sea, después del circo ese que montaron en el Comité Federal, Adriana Lastra y compañía, nadie del juzgado, no se sabe nada más, no sé en qué ha quedado todas esas actitudes que se iban a denunciar y no se han denunciado. Y al parecer se van a comer con él, pues. Bueno, él dimitió de sus cargos. Otra tomadura de pelo más del feminismo. Pilar Alegría salió en su defensa en el primer momento. Sí, es verdad. Contrariamente a lo que se hizo en el partido, etcétera, etcétera, dijo, no llegó al extremo del poner la mano en el fuego, como ya ha hecho tantas veces, con resultado cierto en la dirección contraria de lo pretendido por parte de María Jesús Montero. Por cierto, el jefe de gabinete aparece salpicado con nuevas grabaciones y efectivamente son amigos, pero bueno, no lo sé, no se le ha rehabilitado políticamente, por tanto no sé lo que pasaría ahí. Era una persona de la entera confianza del propio Pedro Sánchez, que le acompañó, organizó el mitin célebre de Dos Hermanas, etcétera, etcétera, y estaba en el propio gabinete, ¿no? Pero bueno, yo como ciudadano lo considero una persona, de momento no se ha demostrado nada, o sea, se montó una especie de tribunal extraordinario de honor allí, que, insisto, ha quedado en nada, no se ha probado nada, no se ha demostrado nada. Yo no tengo por qué pensar que este señor... no le otorgo ninguna credibilidad al grupo de las feministas del PSOE. A lo mejor fue una voladura controlada dentro del partido, pero es cierto que después de que se supiese esto, varias mujeres dentro de la propia organización, en determinados círculos, como en el Errejonazo, salieron a decir que todo esto ya se sabía, que era Vox Populi, que era una persona a la que se le iba, digamos, la mano, en fin, y que los comportamientos no eran los más adecuados. Él se retiró y es cierto lo que dices, que Pilar Alegría fue la primera que salió en su defensa, cosa que ahora, digamos que mantiene una actitud coherente, ¿no? Porque si está comiendo con él y se está sonriendo, no tiene ningún tipo de problema. Lo que sí que dicen en el artículo 14, en esta información, es que durante el mes de septiembre se han venido a realizar esos cursillos de reeducación, concienciación. ¿Os acordáis que anunció el presidente? Es el maoísmo. Campos de educación, sí. Te meten en el campo de educación y luego haces un proceso. Sí. A lo mejor el instructor es el propio Salazar. Estamos en la revolución cultural. Bueno, lo cierto es que esas denuncias las avaló el propio gabinete, el propio gobierno. Luego, no, efectivamente, tienes razón, que no se ha traducido en ninguna denuncia pero los que estaban allí debían saber algo cuando tomaron esa decisión. Ese día que era muy feminista el partido, se demostró y ya se olvidaron. Bueno, querían quitarse a... es bastante sospechoso, por lo menos. Como mínimo pero esto era gente que estaba en el ámbito de Moncloa, Quiere decir que si... No era una persona cualquiera, era una persona de la estricta confianza de Pedro Sánchez, hay que recordar. Claro. Con lo cual no se queda la... Pero parece que quien urdió todo era otra persona que en su momento fue de estrecha confianza también y ahora ya no lo es. Entonces ahí puede haber... Bueno, realmente es que de estrecha confianza de Pedro Sánchez creo que él solo. Que van bastante más allá del feminismo, de la defensa de las mujeres. Vamos a hacer una pausa, seguimos. ¿Tienes un inconveniente en enseñarme ese pantallazo? ¿Me lo puedes enseñar? No, quiero verlo, si no le importa. Ya, luego al acabar se lo... No, quiero verlo ahora, si no le importa. Yo al acabar se lo... No, me importa enseñármelo, porque para preguntarle quiero tener información, porque el diablo está en los detalles. Mire, este es un pantallazo de su teléfono. Si me lo devuelve, le respondo. No, déjeme que le pregunte primero. Seguro que lo sabrá, digo yo, ¿no? Sí, yo se lo devuelvo, no se preocupe que no me lo voy a quedar, ¿Y desde cuándo sabe que usted tiene un mensaje de Víctor Aldama y no nos lo contó en esta comisión? Ese mensaje... Tengo conocimiento cuando mi asesor, que está aquí sentado, ante una nota de prensa que se publica, empieza a indagar en mi teléfono y aparece ese mensaje. Ese mensaje demuestra lo que yo vengo diciendo desde el principio, que no lo tenía en mi agenda, y está que no está en mi agenda ese señor, que yo no respondía, y está que yo nunca respondí,
y que supuestamente tampoco leí. Bueno, estaban escuchando parte del interrogatorio que le hacía el senador Maillo a Ángel Víctor Torres el pasado 6 de marzo. El ministro Torres ha mentido varias veces en sede parlamentaria, por eso ha tenido que ser llamado en varias ocasiones. Y yo no sé qué es lo que va a suceder después de conocer el contenido, Daniel, del informe de la UCO que demuestra que mintió de manera reiterada, porque él decía que no tenía ningún tipo de relación, conocimiento ni intercambio de mensajes, ya no solamente con Aldama, sino con los miembros de la trama. Para ser uno más, hemos conocido una parte del informe, porque ha habido un fallo informático. 60 páginas. Y 80 para ser exactos, sobre los 300 y pico, es decir, un tercio. Para ser Aldama uno más tenía mucho interés en pagarle cuanto antes. El ministro Torres, efectivamente, el atestado, la parte del atestado que hemos conocido, prueba que, ignorando las advertencias de los técnicos del Servicio de Salud de Canarias, no solo contrató con la trama, sino que se implicó personalmente para agilizar esos pagos. Voy a destacar el siguiente... Perdona, Dani, que te matice, no del servicio, de una funcionaria del servicio, porque el responsable del servicio, que luego terminó siendo jefe del gabinete del propio ministro, y ha dimitido hace unos meses, hay unos WhatsApp que lo comprometen, al que el propio Koldo le dice que, oye, que esto te lo pago en carne o en otro tipo de puentes o otro tipo de cosas. Ese es uno de los mensajes que la que da la voz de alarma es una funcionaria a la que se dirige en unos términos absolutamente despreciables el actual ministro, diciendo que, bueno, no voy a reproducirlo aquí, sobre cagarse en todo el santoral, y luego que la sacará, la elevará al aire, quiere decir que la cogerá del cuello y la levantará. Estamos hablando de una capacidad de amedrentamiento y de chantaje. El mensaje textual, el mensaje es el siguiente: me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica del Servicio Canario de Salud, que era la responsable de auditar precisamente esos contratos. Yo lo soluciono o la levanto para el aire. Esto es lo que le dice a Koldo el 14 de julio de 2020. Que se lo diga a Koldo es uno de los asuntos que ha llamado la atención de la UCO, porque creo, primero, que es inusual que un presidente directamente hable con un empresario sobre un contrato que ha firmado su administración, pero además que lo haga con Koldo, que no deja de ser el asesor del ministro. Llama poderosamente la atención. Es que Koldo era el hombre al que le abrían las puertas todos los ministros del gobierno. O sea, está Koldo, el ministro Illa le abría la puerta. Está Koldo, la ministra. Está Koldo. O sea, Koldo es algo más que en la práctica matón de discoteca. Mucho más que asesor del ministro, efectivamente. Y hay otro mensaje importante también que envía Koldo, en este caso al número 2 de Torres, al que era su viceconsejero en ese momento, Oliveira, ¿no? Antonio Oliveira, prometiendo puentes, carreteras y pagos en carne si agiliza los pagos. Hay que decir que Antonio Olivera dimitió hace tan solo unos meses, era jefe de gabinete del ahora ministro. Hay que decir que el informe recoge también conversaciones que implican a Francina Armengol en esta trama. Un mensaje concretamente intervenido a Aldama revela que había quedado en hablar con él por teléfono, que Armengol había quedado en hablar con Aldama por teléfono, y en otro se refiere a un encuentro en Madrid con Ábalos y Torres para hablar de facturas. Parece ser que finalmente a este encuentro no acudió. Pero la cena se produjo. La cena tuvo lugar en un famoso restaurante de Madrid que es bastante frecuentado por los periodistas y políticos. Podemos decir ya el nombre directamente. Pero en las grabaciones hay también un dato tremendo de cómo jugaban con los intereses públicos. Primero, la doble personalidad de un ministro que nos la está tratando de pegar a todos, ¿no? Con ese tonito, digamos, y ese afecto tan maravilloso que tienen los canarios, pero que parece el ministro dulce, tranquilo del gobierno, ¿no? No, pero pues encubre un desahogado. Pero hay una conversación en el que Koldo le pide que le haga una transferencia a una empresa, le dice Soluciones S.A., y luego le tiene que volver a llamar, oye, que me he equivocado, no, se llama Soluciones no sé qué. Es decir, ese grado de compadreo de cómo se jugaba con el dinero público, cómo se jugaban con las comisiones, con mascarillas que no cumplían los requisitos, etcétera, etcétera, es tremendo. De impunidad. Es que de verdad, yo creo que la pandemia lo que, al margen de que se lleva, la gente que se lleva, eso sí que es verdad, la gente que se lleva por delante, más que en ningún sitio, se gestiona peor que en ningún sitio, pero la noción de el investirse de impunidad surge de ahí. Quiero decir, y ya
Y luego hay dos cosas tremendas. Primero, el auto ayer del juez de instructor, Leopoldo Puente, diciendo que esto no iba solamente de mascarillas, que era un tinglao que afectaba a toda la administración pública en su conjunto, que estos lo que pillaran, donde lo pillaran, etcétera, etcétera. Y luego el testimonio también de la no sé cómo llamarla, la amante del propio Ábalos ayer en la comisión, ¿no? Diciendo que esto ya lo había dicho en medios de comunicación, pero lo ratificó ante el Senado, de que Sánchez era perfectamente conocedor, según le transmitió el propio Ábalos. Lo que le preocupa es que salga algo de que estuvo con prostitutas. Quiero decir que estamos ya en este nivel. Quiero decir que todas estas cosas que son escandalosas... Es lo que más se mordió en esa historia. Le preocupa porque le supondría que tener que abandonar la política es haber ido de prostitutas. Hablar así con mafiosos y tal. No, pero es lo que hablábamos. Sería la mentira. Es que hay una inversión de los códigos para cómo puede tener más de proche. No solamente hablar con mafiosos, robar. Por eso estamos hablando de robar. Sí, tratar con mafiosos. No, pero por ejemplo, decía que me molesta la interpretación que muchas veces tendemos a hacer o el titular con el que nos solemos quedar en algunos periodistas. Por ejemplo, la comparecencia de ayer de Miss Asturias, ¿no? en el Senado. Hay un momento en que ella dice, bueno, es que Koldo me acosaba porque hasta en 21 ocasiones me llamó para hacer una teleconferencia porque él quería verme a mí en ropa interior y esto me llevó a una situación de depresión y me fui a las vías del tren y pensé, bueno, yo tengo un seguro, son 30.000 euros, pues 30.000 euros para mi hijo y demás, ¿no? Bueno, titular, lo que dice, no, hombre, es que esta señora anteriormente había dicho, bueno, todo el entramado que había en la empresa en la que fue colocada por Ábalos y por Koldo y en donde directamente es que se modificaban los concursos para que determinadas empresas fuesen las adjudicatarias. Y no solamente eso, sino a quién se lo comunicó. Es decir, ella transmitió eso al presidente de Asturias, que no le respondió, pero también al actual ministro de Transportes, Puente, que le dijo que su jefe de gabinete se pondría en contacto con ella cuando le mandó esa notificación diciendo, bueno, cómo funcionaba esta empresa y los enjuagues que se hacían allí. Pero el jefe de gabinete finalmente no lo llamó, pero ella sí se lo transmitió al actual ministro Puente, que este fin de semana pues ha estado haciendo de vengador justiciero con un pañuelo blanco en un pueblo de Candalera, me parece. Bueno, y luego ayudándole al ministro Bolaños a abrirse su cuenta en TikTok. No sé si la habéis visto, de Bolaños. Sí. Está muy gracioso. Todos en TikTok. Sí, todos. Eso vuelve a traer a la actualidad la frase de McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. Porque dice, no, es que se puede en todos los medios, hay que utilizar todos los medios para transmitir. No, los medios no son los mismos. Es decir, el TikTok el medio es el mensaje. Yo no sé lo que diría McLuhan si conociese como un adolescente o Instagram. Sí. Estás reduciendo la política a un juego de adolescentes, de niños, a un juego de niños. No sé lo que diría McLuhan con esta tropa, no sé lo que diría. Claro. No, bueno. De verdad, lo más grave de esta historia, lo hemos hablado antes, es decir, ese nivel de corrupción que Italia estuvo inmerso en él, pero no mayor que este. Esto es Tangentopoli, exactamente igual. Pero en Italia, que teóricamente es un país que tiene tratos muy cercanos con la corrupción, cayeron los dos partidos que habían hecho Italia desde la posguerra. Bueno, los tres, el socialismo, los comunistas se quedaron fuera y la democracia cristiana, que era el cimiento de aquí mirad las encuestas y resulta que están a 3 puntos, a 4 puntos. No tiene coste electoral ahora mismo. Quiero decir, el nivel, perdona, el nivel de manipulación, esa cúpula del trueno que tiene encima el gobierno. O sea, es que desde los años 70 no ha habido un nivel de manipulación tan escandaloso, tan hiriente como hay ahora. Por eso hay que escuchar a los oyentes de Mazón. Tú mira la actitud que ha tenido la prensa que se asocia al PP o la prensa del entorno liberal conservador con Mazón. Muchos hemos pedido responsabilidades desde el primer momento, y la actitud que tiene la prensa socialista con Teresa Rivera en este caso. ¿Quién publicó los mensajes de Bárcenas? El diario El Mundo. ¿Qué está haciendo el país con la SER? Pero con relación... Tapar y defender. Dejadme que tenemos que irnos a
a los oyentes, por favor, y que está aquí Silvia, y además hoy les hemos preguntado sobre cuestiones importantes que están sobre la mesa, y además creo que nos pueden dar muchas pistas sobre lo que está sucediendo también en el país y esos mensajes a los que os referíais a través del TikTok, infantilizando a la sociedad, tratándonos como si fuésemos todos, bueno, pues menores de 5 años, ¿no? Sí, pues como tiene tantas aristas la actualidad estos días, han querido opinar en el contestador sobre varios de estos asuntos. La noticia que despierta mayor interés en los oyentes es el futuro de la Comunidad Valenciana y le sigue el juicio contra el fiscal general. Además, Rosana, hacíamos esta mañana una petición muy especial a nuestros amigos que nos siguen desde Canarias. Nos han mandado un recordatorio sobre Ángel Víctor Torres. Por supuesto, cuando mintió diciendo que no conocía al Dama, no era la primera vez que lo hacía, os lo podéis imaginar. Vamos a hacer una pausa y refrescamos la memoria. Es la mañana. Es radio. Vamos a ello, Silvia, vamos a escuchar a los oyentes. Pues mira, Rosana, seguimos recibiendo mensajes sobre la dimisión de Mazón. Todos dicen lo mismo, bien, debía dimitir, pero insisten en que no debe ser el único. Además, creen que el Partido Popular acierta al intentar alcanzar un acuerdo con Vox para evitar el adelanto electoral en la Comunidad Valenciana. Sobre el juicio contra García Ortiz, nadie comprende la serie de privilegios de los que está haciendo gala en el Supremo desde ayer y, como os adelantaba antes de la pausa, se abre la caja de Pandora contra el ministro Ángel Víctor Torres. Solo les quiero decir que ni se le ocurra al PP hacer nuevas elecciones aquí, porque en este momento no ganaba el PP en Valencia, bueno, o en la Comunidad Valenciana, y es que no soportaría que se pusieran los de PSOE o Compromís, ya es que me iba de aquí, de esta comunidad. Así que, por favor, que cambien de presidente y que continúen dentro de 2 años, veremos. Yo creo que no debe de convocar elecciones, debe de poner al sustituto, al que le corresponda del mismo partido, que sea provisional o lo que sea, como pasó en Madrid cuando Esperanza Aguirre pues dimitió por no vigilar. Yo, como valenciano, mi deseo es que no convoquen elecciones, y que agotemos el mandato, porque elegimos unas cámaras y que las cámaras que hemos elegido los valencianos y que aún tienen el mandato vigente, que elijan un nuevo presidente. Aparte de buenos, tenemos que ser inteligentes. Y otra vez la derecha se comió el marrón. Ayer Mazón dimitió. Solo él habrá hecho las cosas mal. Pero hay un Sánchez, hay una Robles, hay un Marlaska, hay una Rivera, y así podíamos seguir. Oye, y nadie habla de ellos, ni nadie les pide culpas a estos, pero es que ni siquiera las víctimas. Sobre el señor fiscal de ayer, pues nada, otra puesta en escena, otra pantomima, otras explicaciones, él con las puñetas, como si no fuera con él. Si es que lo dice todo, las formas y las maneras de cómo presentarse. Él como que no va con su señoría. Solo una cosa. En el juicio del fiscal general del Estado he visto imágenes donde se encuentra sentado en la mesa del tribunal, digamos, pero no es él al quien juzgan, no tenía que estar en el banquillo. A ver si me lo explican esto. A mí eso me huele muy mal. Una actitud totalmente chulesca y que reta a todos a ver quién es el guapo que se atreve a condenarle. Que citen a Lobato, por favor, que explique por qué salió corriendo a una notaría. Miren, Víctor Ángel Torres tiene muy poca memoria. También dijo en su día que no conocía a unos tal Raicos, que tenían una empresa, creo que se llamaba RR7, a la que dieron 4 millones de euros para comprar mascarillas, y se llevaron el dinero y las mascarillas no aparecieron. Y el cierre digital, recuerdo que sacó una foto de Víctor Ángel sentado con los 2 Raicos en una mesa almorzando. Debería de mirarse un poquito esa cabeza que tiene. El otro día el senador de Coalición Canaria que preguntó a Pedro Sánchez en esa sesión maratoniana estuvo muy bien, estuvo muy bien, lo hizo muy bien. La primera parte es un asunto que está en la primera página de la prensa canaria. Y aquí se ha destacado poco, yo creo. La primera parte estuvo muy bien porque todo además a cada pregunta diciendo, pues ya tenemos una responsabilidad política, ya teníamos otras, se las ibas contando y fue muy eficaz. Luego se perdió un poco, pero la verdad es que fue... Se perdió un poco, metió un audio en donde el presidente del gobierno pues asumía una serie de responsabilidades y demás, y luego a partir de ahí hizo él ahí una especie de interpretación. Yo creo que la gente en general no conoce la naturaleza de este tipo de comisiones. El tipo de comisiones son interpelar con preguntas muy concretas al invitado. No se trata de intercambiar discursos. Veo que salen unas grandes críticas contra el portavoz del PP. Pues a mi juicio estuvo eficaz, porque sacó de sus casillas al propio Pedro Sánchez. Pues mira, otra cosa es, determinados excesos, algunas cosas, vale, bien. Pero
el objetivo de una comisión, y cualquiera que conozca cómo funcionan las comisiones en el Senado de los Estados Unidos, es eso. Tú no vas allí a intercambiar un discurso y un intercambio de monólogos. Allí vas a preguntar. Y yo creo que esta comisión, que empezó a regular, y yo soy desconfiado de los funcionamientos de estas comisiones del Senado, está consiguiendo cosas muy importantes y la estamos viendo. Está colocando ministros que se está demostrando que mintieron. El propio presidente, que ya iba todo estudiado, leyendo todo porque no quería cometer... penalmente. Exactamente, que no quería cometer ese error, demuestra que esa es una comisión que está funcionando bien. Es decir, a pesar de que evidentemente las comisiones no se trata ahí de intercambiar discursos, se trata de poner al otro y ver qué hechos se produjeron y cuál es la responsabilidad de cada uno. Y luego se dan las conclusiones. La senadora de UPN. La senadora de UPN lo lleva todo muy bien. También, como dices tú, fue muy... Incluso el portavoz de Junts estuvo bien, porque el portavoz de Junts le dijo, ¿usted pondría la mano por Pedro Sánchez? No la respondió. E incluso en su inocencia, es decir, y lógicamente no era esa su intención, Carla Antonelli, cuando habla cuando habla de la campaña, digamos, de acoso a la mujer del presidente del gobierno por los señalamientos y los bulos por la transexualidad o una supuesta transexualidad que lógicamente se ha desmentido y no es cierta, le hizo al presidente del gobierno hablar de esta situación que no deja de ser algo incómodo. Entiendo que el presidente del gobierno hablar de una posible transexualidad de su señora y además hablar de una campaña internacional de desprestigio que no solamente afecta a Begoña Gómez, sino también a Macron y a Obama. También le sirvió para compararse con Macron y Obama. O sea que muy incómodo, creo. Pero también pero bueno, tienes que hablar de esto. En la primera parte de su intervención estuvo bien, tratando de ayudar a Pedro Sánchez, porque fue curioso, porque yo no me creo esto, y Sánchez no respondía tampoco. Es decir, incluso tratando de ayudarle y de socorrerle, como hizo el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, pero es que Sánchez no quería salirse del guión, no quería salirse y comprometerse a algo que... Yo creo que quedó muy mal ante la gente, que decir, era... Se supone que si un presidente debe tener una cierta grandeza, una cierta diferencia y este no estaba por debajo de todos los que estaban allí. O sea, políticamente estaba por debajo. Esa risa forzada, esa risa de tasca que tiene cuando... No, porque quería reventar la comisión, es decir, pero tú no lo conseguía. No puedes, llegó insultando, descalificando a la comisión, a los diputados, etcétera, etcétera. En un gesto que no se tolera en ninguna cámara, por cierto. El presidente de la comisión, que estuvo allí, pues bueno, para que no dijera no sé qué, le dejó hacer, sobre todo, despreciar a la propia comisión y al propio Senado, cosa que es inadmisible. De la comisión de difamación es tan fácil como el manual de convivencia. Es decir, que al final... Bueno, aquí que me lo voy a leer, que de verdad, que me lo voy a leer, sí. No me lo recuerdes. Me estoy empezando a arrepentir un poco, pero bueno. Sí, eso te dura hora y media. Nos vamos a ir al Corte Inglés. Ya le estaba echando un vistazo. Allá. Tecnología. Bueno, ya nos podemos adelantar con los mejores precios al Black Friday en el Corte Inglés en tecnología. Por ejemplo, un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por solo 649 euros. Un smartphone Xiaomi 499,90. El moldeador alisador de pelo Dyson sin placas calientes por 399. O una lavadora de carga frontal LG a 489 euros. Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés, como el seguro gratis de 3 meses o la financiación fácil. Adelántate ya al Black Friday en tienda web y en la aplicación del Corte Inglés hasta el domingo 9 de noviembre. Financiación ofrecida por la financiera El Corte Inglés, sujeta a aprobación, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a las noticias. Ya está Sergio Heras ahí preparado, ahí última hora, así que nos la va a contar enseguida nuestro compañero. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Buenos días. ¿Por dónde pasa la actualidad? Pues ¿Alguna última hora? El Supremo continúa escuchando testigos en el segundo día del juicio Álvaro García Ortiz, entre ellos Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez. Sobre este juicio ha hablado el ministro Óscar López, recordemos que también es secretario general de los socialistas en Madrid. Yo espero que se aclare todo el montaje que se ha hecho contra el fiscal general del Estado, que protagonizan dos personas que declaran hoy. El jefe de gabinete de la señora Ayuso, que fue quien filtró una mentira a la opinión pública, y también la pareja de la señora Ayuso, que es quien supuestamente cometió unos delitos graves. Yo espero que se desmonte el montaje que se ha hecho contra el fiscal general y que los dos culpables de todo esto, que están hoy sentados en el banquillo, salga todo a la luz y se desvele la verdad.
Recordemos que la actual mano derecha de Óscar López es Pilar Sánchez Acera, que declara mañana miércoles y que en su momento era alto cargo de la Moncloa en el gabinete de Pedro Sánchez, y que fue Sánchez Acera la encargada de enviar aquel famoso WhatsApp a Juan Lobato para que utilizase informaciones relativas a la pareja de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Seguimos acumulando reacciones tras la dimisión de Carlos Mazón. Ya vuelve a pronunciarse Diana Morán, ministra y secretaria general de los socialistas valencianos, esta vez en Televisión Española. Pide elecciones, carga contra Feijóo, contra Mazón y contra todo el Partido Popular en general. Nunca habíamos tenido un presidente de la Generalitat que hubiese causado tanto dolor y tanto rechazo. Tiene atado su futuro también Feijóo con Mazón. Han sido cómplices. Una de las cosas que más daño ha hecho también a las víctimas ha sido ver a Feijóo abrazándole, aplaudiéndole. Es que el Partido Popular en la Comunidad Valenciana tiene una forma de hacer política que es necesario que lo recordemos. El señor Zaplana, que acaba de ser condenado. El señor Camps, la mitad de su gobierno en la cárcel. El señor Olivas, ahora el señor Mazón. Es que no tenemos ni un ejemplo de dignidad. Bueno, y esta señora y el señor Puig, ¿qué pasa? Esta señora está desesperada porque las encuestas no le están saliendo los números. O sea, yo creo que esto está... Sí, parece un clip de todas formas, y luego, a ver, que no digan cosas que no son, porque o sea, si algo no ha hecho Feijóo es darle abrazos a Mazón. Porque tuvieron una oportunidad hace 4 días y no... Entre otras cosas porque el Feijóo no es hombre de muchos abrazos, salvo al apóstol Santiago, creo que a poco más. Pero bueno, estuvo a punto en cualquier... de pasar a Cataluña como en vitalidad económica. Sí, pero y eso, en cualquier caso yo creo que la señora Morán tiene un problema, y es que las encuestas no arrancan, ¿no? Pues bueno, Camps salió absuelto. Bueno, perdón, Camps es que ha salido libre de todos los procesos, a pesar de las 100 y pico portadas del diario El País. Ha salido libre. Y dimitió. Y después de dimitir, salir libre de todos los procesos judiciales, aún se lo recuerdan. Así que, hablando de dignidad, yo creo que un poquito de decoro se exige, ¿no? De Camps fue bastante digna, bastante más que lo que tenemos ahora en el gobierno de España. En cualquier caso, si se han depurado esas responsabilidades, ahora no cabe establecer lo mismo, ¿no? Es decir... Pero fíjate que le piden que entregue el acta a Mazón. ¿Y Ábalos? ¿No se escandalizan? No hay tantos que tenían que haber entregado el acta. Pero el propio Ábalos ahí sentado. La propia Morán ha confirmado que va a dejar su ministerio para liderar la candidatura del PSOE de Valencia, si así se lo piden, ha dicho. Y la gente se lo piden. Y la gente se preguntará, ¿qué ministerio? Por cierto, hoy tiene varios actos públicos María José Catalá y Vicente Monpó, 2 de los que suenan para suceder en Amazon, así que habrá que estar pendiente a lo largo del día. Hoy hay Consejo de Ministros también, no hay previstas novedades importantes, se va a aprobar el conocido como el Estatuto del Becario, que de cualquier forma tiene muy pocas opciones de prosperar en el Congreso. Un punto importante que tiene lugar hoy precisamente también en la Cámara Baja. Seguimos hablando antes de la dimisión de Mazón, pues la comisión en el Congreso sobre la Dana abre hoy sus comparecencias recibiendo a las asociaciones de víctimas. Leticia Barquín, más detalles, buenos días. Buenos días. A partir de las 10:30 comienza en el Congreso la comisión de investigación sobre la Dana, que se abre con los testimonios de 5 asociaciones de víctimas. El arranque llega solo unas horas después de la dimisión de Carlos Mazón y dará paso a 3 días de comparecencias en los que 13 afectados contarán cómo vivieron el día de la catástrofe. Cada uno dispondrá de 30 minutos para relatar su experiencia y serán las primeras voces de un total de 127 previstas. El próximo 17 de noviembre, el presidente valenciano en funciones, Carlos Mazón, comparecerá en el Congreso ya dentro del formato habitual. También está citada la periodista Maribel Vilaplana, con quien compartió comida el día de la tragedia, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El plan de trabajo acordado entre PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios incluye también la comparecencia del presidente Pedro Sánchez y de 7 de sus ministros, aunque esas declaraciones no llegarán hasta principios del próximo verano. Por cierto, para terminar, tras conocerse el informe de la UCO, Ángel Víctor Torres no tenía en agenda nada, pero según parece va a comparecer ante los medios. No se ha concretado hora ni más detalles por el momento. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que dice. Volverá otra vez a insistir en lo del piso de Atocha y las prostitutas. No ha salido nada, pues no me pueden ustedes... Ya me extrañaría a mí que Ángel Víctor Torres nos sorprendiese con alguna noticia durante el día de hoy. Sobre todo, ahora me parece muy arriesgado, porque hemos dicho antes que solamente se conocen 80 páginas de ese informe de 300 y que la policía ya ha advertido que hay material para rato.
me parece muy arriesgado por parte del ministro salir a hacer una declaración, no sé qué es lo que tendrá... Sí, la AUCO lo que dice es que no solamente por estos 80 folios basta completar los 300 que ha entregado, sino que está pendiente de otros informes derivados precisamente del escrutinio de esas grabaciones que pueden salir en cualquier Estaremos momento. pendientes y por supuesto se lo contaremos. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Tenéis buenos días, unas tertulias de corazón, unas tertulias de política que se acercan mucho a las de Crónica Rosa, con los cianuros, las prostitutas. No digo que nuestra Crónica Rosa siempre esté llena de ese tipo de protagonistas. Pues no es Crónica Rosa, es pero Crónica Negra, Isa. se puede mezclar, se puede entremezclar todo. Nosotros vamos a hablar de temas que no tienen nada que ver. Hoy, no me consta, es muy habitual también en la Crónica Rosa. Es que no me Rosa. consta, yo llevo toda la mañana recordando, cada vez que lo pronuncias me estoy acordando de Anabel Pantoja, porque Anabel Pantoja siempre contestaba eso cuando trabajaba en Sálvame y era nuestra Carmen Jara la que se cabreaba muchísimo, decía, es que solo contesta no me consta, pero ¿para qué va a la televisión si lo único que hace es decir que no le consta? Bueno, pues es una respuesta bastante convincente. 3 temas articulan nuestra Crónica Rosa y una entrevista. Voy poco a poco desgranando, porque por un lado hay que hablar de lo último, de lo que ocurrió ayer en el Teatro Real. Estaba la reina Sofía en el palco real, acudió allí para presidir los premios BMW de pintura, lo hace todos los años, 40 edición ya de este certamen, y es verdad que no estaba con su hermana, la princesa Irene, que tuvo una mención especial por parte de los responsables de BMW, de los organizadores, pero se llevó un aplauso de tal calibre. Además le cantó José Mercé, le dedicó unas palabras a Alaska, que estaba actuando de maestra de ceremonias, y como digo, se levantó el patio de butacas, hubo cumpleaños feliz porque había sido su cumpleaños el día anterior, y mucho cariño. Entonces me hago una pregunta que además voy a extender, y os extiendo también a vosotros, al resto de colaboradores, y es, cada vez que Juan Carlos habla de ella, ¿aumenta su cuota de popularidad? Es decir, tenemos de nuevo a esa mujer rota, herida, a la que tanto ultrajó, que vuelve a cobrar cariño, vuelve a tener cariño entre la gente, entre los españoles. Es que a mí me da la sensación... Son vasos comunicantes. Hombre, es evidente, ¿no? Es evidente. Yo creo que el termómetro lo pudiste tú ayer comprobar, ¿no? Y medir, la relación causa-efecto es muy clara. Pero ¿está bien esa relación causa-efecto? ¿Qué os parece? A mí me parece que se recuerde otra vez. Es razonable por todo lo que hemos conocido y el papel de postergación de la propia reina. Eso es así. Como se está cometiendo una gran injusticia, hay que decirlo, al cumplirse el 50 aniversario de la llegada de la democracia por parte y negar el papel del propio rey, que fue el motor del cambio y el factor fundamental de ello. Pero vamos, en lo que tú dices, la causa-efecto es muy clara, porque evidentemente ella ha sido una mujer que, bueno, discreta, por todo lo que hemos conocido, que ha entendido que el papel de reina pasaba por ese tipo de consentimiento, vivir ajena a esas circunstancias, y las circunstancias, pues lógicamente para una esposa y una mujer son muy duras. Pero entonces yo creo que entiende una gran parte de la opinión pública, lo entiende. Mucho más, de repente solo hablemos de ella y de lo buena que es, etcétera, y la gente se ponga en pie cuando él viene a pinchar y a decir que es abnegada y un montón de adjetivos que en teoría he incluido en este libro de reconciliación que la define, ¿no? Aparte del de profesional. Bueno, y luego es una mujer que siempre está ahí, ¿no? Porque siempre está en el acto, está en el trabajo, está a pie de obra, está haciendo, digamos, la fotografía con la familia, siempre. Bueno, incluso recordar aquel episodio. Es ella. Recordar aquel episodio tremendo que se vivió cuando en la Catedral de Palma, cuando estaba con los nietos, ella aguantó ahí también ese gesto. No es fácil de llevarlo por parte de una nietas, mujer. Ese y el de la Catedral de Santiago también, el manotazo famoso de Juan Carlos. Pues eso la opinión pública lo valora y entiendo yo que esa es la realidad. Pero yo creo que hay que valorarla por lo que es y no por lo que le han hecho, que eso me parece muy importante. Pero yo creo que son ineludibles, son dos caras de la misma moneda. Por lo que han hecho, claro, quiero decir, hay un cierto sentimiento hacia esa mujer que ha sido, bueno, porque ha sufrido en ese sentido, y por otro lado lo que ha sido, evidentemente. Con sus claroscuros, que también tenemos el apoyo a los Urdangarín, ese paso en falso, ese ponerse en contra quizá de su propio hijo. Aquellas fotos de Navidad allí en Nueva York, etcétera, en el que efectivamente ahí fue más la madre que la
que la reina, ¿no? Ejemplar. A diferencia del propio rey, que supo distinguirse, estoy hablando de Felipe VI, que supo distinguir cuál es su papel de jefe de Estado, o de cuñado y de hermano, ahí supo separarlo. La reina Sofía, en ese sentido, no supo entenderlo. Vamos, que la gente estaba encantada, ¿no? Es un personaje histórico como el rey, que decía, ha vivido, además, todo lo que ha vivido el rey, digamos, lo bueno y lo malo, uno lo ha vivido y otro lo ha sufrido, en cualquier caso, pero siempre ha estado en el papel de una reina, es decir, detrás en ese momento del que habla. ¿Y ella cómo está físicamente? ¿Cómo se la nota? Bueno, pues ella, a ver, físicamente se nota que tiene 87 años, camina apoyada. Ella nos contaba ayer Ana Mateu que en la intimidad lleva bastón, pero que le gusta no llevarlo presumida, efectivamente, sigue siendo presumida. De aspecto físico impecable, lleva tacón, llevaba un traje estupendo en tonos dorados, su peinado perfectamente hecho, y además me dicen personas que estuvieron hablando con ella que de cabeza está perfecta. O sea, que estuvo allí aguantando 2 horas de ceremonia, que estuvo allí además recibiendo, charlando con unos, con otros, en esa parte que se hace antes y después de la entrega de los premios, sobre todo antes, porque después yo creo que tardó poco en irse, pero bueno, esto pues nos hace pensar, y espero que sea así, que hay Sofía de Grecia para rato. De la profesional, esa frase que se utilizó para definirla y que utilizó Juan Carlos I en las famosas memorias que hizo José Luis de Vilallonga, vamos a hablar también con Silian de Vilallonga. La vamos a llamar dentro de un ratito. No viene porque a la 1 de la tarde presenta en la calle Serrano esa reedición de las famosas memorias que ahora cobran muchísima actualidad porque en una semana vamos a ver las otras, las de Laurence Debré. Entonces queremos comparar, queremos que sea ella de hecho la que compare. Y se reedita casualmente. Claro, es una... Bueno, ya dice que hace un año que esto empezó a gestarse, pero lógicamente hace un año que sabemos que Laurence iba a hacer estas memorias y cogió la editorial. Un aniversario muy redondo, los 50 años. ¿Y qué pasa? Es una editorial de primera, cogió y dijo, la Esfera. Y dijeron, venga, vamos a por ello porque es necesario, ¿no? Con un prólogo nuevo, no hay más añadidos y no sabemos, ni creo que vamos a saber dónde están las famosas cintas con las conversaciones de Juan Carlos I hablando con su amigo y confesor y si realmente hubo truco o trato, que es esta frase que se utiliza tanto ahora con el tema de Halloween. Bueno, eso es uno de los temas. Luego tenemos que hablar de Irene Rosales. Irene Rosales ayer se sentó en el sofá de Sonsoles, ese sofá blanco, ese Chester que parece que todo el mundo se abra en canal y cuente lo que está sintiendo y lo que está sufriendo. Tú que has estado ahí, es blanco. Como de Sky blanco, sí, ese brillo del sofá que tiene. Plástico. Y que hace que, la verdad es que no lo he tocado, pero lo voy a tocar la próxima vez. Eso de Sky te ha salido del alma. El caso es que, bueno, pues allí contó todo lo que había vivido con Kiko Rivera. Es un poco la ampliación de lo de la revista Semana. A mí me interesa la parte nueva, es decir, su relación con Guillermo, con este hombre con el que mantiene un noviazgo incipiente, y luego ese tema de las adicciones, ¿no? De lo mal que lo pasó y de lo triste, ¿no? Que está después de haber roto esa relación que era más una amistad. Y el tercer tema, del que por cierto, Irene, ya sugieren algunos medios que se queda no solo en el sofá rojo, sino con silla de colaboradora en ese programa. ¿Y qué más tenemos que comentar? Bueno, pues el noviazgo también de Juan Urdangarín. Sí, lo he visto. A la familia real. Ayer Hola daba esa información en exclusiva con fotografías de la joven con la que sale, una chica de 24 años. Ahora hablaremos de la sostenibilidad y la espiritualidad de origen indio. Y además hay una intrahistoria en todo esto. Yo creo que en el siglo XXI tampoco tenemos que andar dando cuenta de nuestra sexualidad a nadie, pero había medios que habían publicado que este chico era gay y ha venido Hola para plantar unas fotos con una señora. Ya, es que es todo como absurdo, ¿no? O sea, vamos a ver. Y como si eso demostrase algo. Bueno, y como si fuese es que como cosas, si eso demostrara puede algo, elegir lo que le dé la gana. ¿Qué nos interesa? Ahora esto y mañana pescado. O sea que, pero bueno, ¿no? Lo divertido es todo lo que conlleva, el currículum de los dos, que yo me lo he estado leyendo detalladamente y la verdad es que
Todavía no sé en qué trabajan, o sea, sé que es algo de Alejandro Agaz. Pasa con muchos currículos. Pero vamos, efectivamente, el development... O sea, trabajan para Agaz. Trabajan para la empresa. ¿Sí? Eso digo yo, ¿verdad? O sea, no sabemos a qué se dedican. Bueno, pues nada. Eso es. Pero sí a qué dedican su tiempo libre. Bueno, pasear por Chelsea. Sí. Bueno, en fin. Bueno, Paco Rosell, muchas gracias. Gracias, Tomás Cuesta. Gracias, Raúl. Raúl Vilas. Muchas gracias, Daniel. Hasta mañana. En fin, mañana volvemos a las 7, no, a las 6 en punto de la mañana. No sé qué me pasa en estas horas finales. Ya es que cuesta. Son ya muchas horas. A las 6 en punto de la mañana. Uy, sí. Y ahora se quedan con Isabel y con... Bea Miranda y Dani Canales. Sí, que yo voy a estar. Yo estoy. No se vayan. Es La Mañana de Federico. Es Radio.